Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y de toda Venezuela. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a la continuación de la celebración de los 47 años de la promulgación de ley de ejercicio de la contaduría pública en Venezuela. Esta es la semana tributaria. Iniciamos con el licenciado Raúl Gil. Antes de hacer la presentación, tenemos como invitado especial, al cual le vamos a pedir unas palabras, al licenciado Luis Veloz, presidente de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Licenciado Luis Veloz, bienvenido. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias, Pedro. De verdad, un grato placer volverlos a acompañar y aceptar, pues, en este momento, anotarla en agenda, como lo decíamos en el evento pasado, que hay que llevar agenda. Quiero saludar al vicepresidente del colegio, Raúl Gil, que, bueno, hoy funge como conferencista en este inicio de la semana tributaria. En esta jornada maratónica que han hecho en el Estado Bolívar, 3 semanas de mucha actividad académica, cosa que se admira. De verdad, para nosotros como federación es un grato placer estar aquí y también pues enaltecer pues todo y cada una de las actividades que realizan los colegios federados. Un saludo a Pedro, que espero que esté mejor de salud todavía, ya Pedro Cambridge. Como presidente pues, del colegio, y a todos los miembros que nos puedan estar acompañando, que no los veo porque están acá ocultos ya al compartir la presentación. Bienvenido el licenciado Héctor Orochena, que hoy está en su día de licenciado en Ciencias Fiscales. Como bien lo decía Raúl al inicio, nosotros colocamos un pequeño post con respecto a eso. La semana promete. Has leído una programación importante para tenerla en cuenta, Pedro. De verdad te felicito por ese esfuerzo y ese ahínco que has tenido para cuadrar todos estos temas en estas 3 semanas, todos uno más interesante que otro, de verdad. Básicamente, y de mi parte, invitarlos nuevamente a todos a asistir a todas esas, vamos a decir, charlas que tenemos durante esta semana acá en el Estado Bolívar. De mi parte, es la última semana, vamos a decir, previa a lo que es el 27 de septiembre, el Día Nacional del Contador Público, y un año más de la conmemoración de la promulgación de nuestra ley de ejercicio, cosa que nos debe llenar de mucho agrado, de mucha alegría, por cumplir un año más en pleno crecimiento a pesar de todas las circunstancias. De verdad que este gremio se ha reinventado y con mucha creatividad pues ha estado de la mano de los agremiados, de todos los contadores públicos de Venezuela. De mi parte, mira, muchísimas gracias por la oportunidad y no les quito más tiempo, de verdad, gracias. Pedro, tienes que activar el micrófono. Ah, sí. Gracias, licenciado. No, agradecido por su presencia. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Igual, felicidades a ustedes porque han hecho, la Federación del Colegio de Contadores Públicos ha hecho un excelente trabajo. Es una referencia internacional, incluso. De verdad que, bueno, agradecidos nuevamente por que nos deje esas palabras de aliento que siempre nos motivan a seguir adelante. Y bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Gracias. El licenciado Raúl Gil, el tema de hoy, impuesto a los grandes patrimonios, su impacto financiero en las empresas, sanciones por no declarar. El licenciado Raúl Gil Arias, contador público y abogado, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, con especializaciones en tributo y en finanza, profesor en la UCAP Guayana, Facultad de Derecho, cátedra de Derecho Tributario y Derecho Financiero, socio de la firma Gil Arias y Asociados, coordinador del Comité de Sector Privado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, vicepresidente
del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, segundo vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caroní, asesor permanente de Fedecámara y Consecomercio. Bienvenido, licenciado Raúl Gil. Muy agradecido, Pedro, por esta receptividad. De verdad le damos primero gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con nuestros colegas y en ese sentido poder aportar. Es importante destacar de que hemos tenido 2 semanas de charlas y esta es nuestra tercera semana que la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Bolívar, conjuntamente con la Secretaría de Estudio e Investigación que lideriza Pedro Amaro y el Instituto de Desarrollo Profesional, ellos han organizado estas 18 videoconferencias que nosotros le llamamos de actualización profesional, porque es todo un reto del contador público, del administrador, del licenciado en ciencias fiscales, estar actualizado y tener argumentos para poder enfrentar esta voracidad fiscal. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar rápidamente, en solo 40 minutos, aproximadamente 35 minutos, esta ley de impuestos a los grandes patrimonios que está en su segundo año. No vamos a tocar el tema relacionado con su inconstitucionalidad, sin embargo al final yo hago unas reflexiones de los principios constitucionales que han sido violentados al implementar esta ley, ¿ok? Sin embargo, voy a hacer esta videoconferencia muy dinámica a los tales de poder aportar y de manera objetiva poder tener un conversatorio con ustedes. En ese sentido, también quiero resaltar que desde el Estado de Bolívar le damos un mensaje de optimismo, un mensaje en el cual nosotros como consultores empresariales, como asesores, tenemos que seguir aportando y defendiendo la empresa privada. Quiero reflexionar en el sentido de que nosotros decidimos quedarnos en Venezuela y en ese sentido tenemos que tener mente positiva, ser proactivos, sentirnos útiles todos los días y en ese sentido aportar. Esto es lo que estamos haciendo a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, como coordinador nacional del sector privado y con el apoyo del directorio de la Federación, nos hemos dedicado a recorrer el país en cada uno de los estados para tener presencia online, ya que no lo pudimos hacer físicamente, como lo hemos hecho en años anteriores. Ya tenemos 25 años en esta vocación y esta pasión gremial. Bueno, ahora nos hemos dedicado a dictar videoconferencias totalmente gratuitas para los contadores públicos, para los administradores, para los economistas, para los licenciados en ciencias fiscales. Y esto es todo un movimiento a nivel nacional donde está nuestro colega Héctor Orochena, Vladimir García, Camilo London, Julio Díaz, William Zorrilla, Gustavo Zambrano, Gilberto González, Leonardo Palacios. Ayer tuvimos en nuestro programa de radio a Jesús Sol Gil. Hay todo un movimiento a nivel nacional de tributaristas que también a través de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario estamos enfocados en hacer propuestas de políticas públicas en el ámbito fiscal. Y en ese sentido tienen que ir las directrices, porque tengo fe, y yo sé que todos aquí tenemos mucha fe y mente positiva, que vienen tiempos de cambio, y en ese sentido tenemos que prepararnos para el proceso de transición, donde podamos hacer propuestas en positivo, los gremios profesionales y los gremios empresariales, para que de una manera ordenada, armónica, tengamos un nuevo sistema tributario. ¿Ok? Entonces eso es importante, un nuevo sistema tributario en el ámbito nacional, regional y municipal. Y en esa onda estamos. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar. Quería dar esta antesala para
llevar un mensaje de optimismo, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre la ley de impuestos a los grandes patrimonios y vamos a tocar el tema, el marco jurídico y legal y el aspecto técnico, ¿ok? En ese sentido, voy a iniciar mi videoconferencia haciendo énfasis, colegas, sobre el código de ética que se ha perdido en el país, los principios y los valores. Código de ética específicamente del IFAC, que manifiesta y establece unos requisitos éticos que nosotros los contadores públicos y los profesionales y los consultores empresariales tenemos que cumplir antes de aceptar un trabajo profesional o antes de hacer una actuación profesional. Y en ese sentido, queridos colegas, este código de ética establece 6 características o requisitos primordiales. Específicamente, tenemos que tener la competencia profesional y el debido cuidado en el ejercicio o en la actuación profesional como tal. Tenemos que ser íntegros. Esto es importante, hacer énfasis en la integridad como ser humano y como profesional. Hay que ser objetivo. En muchos casos nos volvemos subjetivos, pero nosotros en nuestro ejercicio profesional como consultores y como asesores en el área tributaria tenemos que tener la objetividad como patrón. Hay que tener confidencialidad en la información que manejamos de nuestros clientes. Toda información legal, contable, financiera y tributaria que manejemos de nuestros clientes, tenemos que mantenerla en total confidencialidad, de tal manera de que podamos nosotros tener cuidado con este requisito. Como quinto, comportamiento profesional. Y en ese sentido, todo contador público, administrador, economista, especialista en el área fiscal, tiene que tener un comportamiento profesional impecable, ético. Y por último, hacer cumplir y poner en práctica los principios y valores. Esto es sumamente importante. En ese sentido, yo hago énfasis en esto porque los que decidimos quedarnos en Venezuela y que somos los buenos y que somos más, tenemos que rescatar los principios y valores en el ejercicio profesional o en las actuaciones profesionales que tengamos con nuestros clientes. Haciendo este énfasis en el código de ética del IFAC, vamos a entrar de lleno a analizar la ley impuesta a los grandes patrimonios. Recordemos que esta ley viene del año pasado, se publicó en Gaceta Oficial 41.667, específicamente el 3 de julio del 2019. Luego, como se dieron cuenta de que la ley inicial tenía unos errores garrafales, además de que violentaba diferentes principios constitucionales tales como el principio de legalidad, principio de capacidad económica, principio de confiscatoriedad, principio de certeza y determinación, procedieron a emitir o a reimprimir a través de la Gaceta Oficial 41.696 nuevamente la ley. Esto fue y sucedió el 16 de agosto del 2019. Y también se emitió una providencia administrativa donde se establecían las normas de actualización de valor de los bienes y derechos, así como los diferentes requisitos y formalidades para hacer la declaración y el pago del citado impuesto. ¿Ok? Recordemos que se establecía 60 días para la entrada en vigencia de esta ley a los grandes patrimonios. Y en ese sentido, vamos a entrar directamente a quién aplica esta ley. Aplica a los sujetos pasivos especiales, contribuyentes especiales, ¿ok? Personas naturales y personas jurídicas que tengan un patrimonio superior o igual a 150 millones de unidades tributarias. Recordemos que la unidad tributaria está subvaluada, sabemos todo,
en estos momentos está en 1.500 bolívares, y eso resulta una cifra abismal de 225 millardos de bolívares. Importante esto, ¿ok? Yo hago énfasis en esto porque el año pasado daba esta base en 7.500 millones de bolívares, 7 millardos y medio. Bueno, este año es 225 millardos de bolívares. Esto resulta de multiplicar 150 millones de unidades tributarias por bolívares 1.500. Pero yo lo quiero llevar a dólares. Hoy consulté la página web en la mañana, la página web del Banco Central de Venezuela. Dólar oficial está en 374.236 bolívares. Dólar oficial. Es decir, que cuando nuestros clientes nos pregunten, Raúl, mi estimado colega, ¿cuánto representa esa base? ¿Qué empresas, contribuyentes especiales deben de, hay como base para que sea elegible para el pago de impuestos a los grandes patrimonios? Esto va en dólares, mi querido amigo, 601.224 dólares. Repito, 600.000 dólares, cifra redonda, pues. ¿Ok? Esto hay que irlo actualizando al 30/9. Recordemos que hay que hacer un corte al 30 de septiembre y allí vamos a tener la cifra como tal que nos va a orientar, nos va a guiar en el sentido de que nosotros conocemos a nuestros clientes, de determinar el patrimonio neto y que esté alrededor de 601.000 dólares, que equivale a 225.000 millardos, 225 millardos. Es una cifra abismal, ¿ok? Muchos colegas manifiestan, caramba, estamos en un año atípico donde muchas empresas no han tenido actividad económica y donde no tienen capacidad económica para pagar este impuesto. ¿Okay? Ahora vamos a visualizar cuánto representa eso en dólares, el desembolso mínimo que tiene que hacer la empresa. Vamos a analizar un poco la territorialidad. ¿Dónde aplica? Específicamente, el patrimonio territorial comprende los bienes ubicados en Venezuela, los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles en Venezuela, naves, buques, vehículos, bienes muebles, matrícula nacional y extranjera que hayan permanecido en el territorio nacional más de 120 días, así como los títulos, acciones de empresas, cuotas o participación en el capital social de diferentes empresas emitidos en Venezuela. Importante esto, voy a repetir, títulos, acciones o cuotas de participación, es decir, el porcentaje de participación que tengamos en diferentes empresas, porque hay empresas relacionadas, ¿ok? Que hayan sido constituidas en Venezuela, en los registros mercantiles de Venezuela. Territorialidad. Estamos hablando del tema de territorialidad. Bienes muebles, bienes inmuebles, ¿ok? Luego vamos a hablar del tema de residencia. Y en ese sentido, vamos a tocar lo relacionado con las personas naturales. Hay una serie de parámetros o requisitos que establece esta ley para considerar que una persona natural, sujeto pasivo especial, ¿no?, pueda concursar para pagar este tipo de impuestos. Que permanezca en el periodo superior a 183 días, que se encuentre en el país su núcleo principal de actividades. Importante esto. Yo tengo clientes que están en el exterior, bien sea en Miami o en Panamá, pero su principal empresa o actividad mercantil está en Venezuela. Sus principales intereses económicos están en Venezuela. Y por X y Z se encuentran en el exterior. Que tenga nacionalidad venezolana. Y el tema de residencia fiscal. Importante esto. Seguimos con las personas naturales.
que su lugar de habitación o vivienda principal sea Venezuela. Allí es importante esto, porque recordemos que la administración tributaria tiene un registro de vivienda principal. ¿Ok? Que tenga nacionalidad venezolana. Y aquí voy a un punto cuando hay una comunidad conyugal, que su cónyuge no separado legalmente o sus hijos menores de edad dependan de él y se consideren residentes en el país. Estos son detalles que afectan directamente a las personas naturales, sujetos pasivos especiales, que hay que tomarlo en cuenta cuando yo tengo clientes, por ejemplo, médicos, ingenieros, que son contribuyentes especiales, personas naturales, y hay que tener mucho pincel a la hora de evaluar su condición como tal. Cada cliente, cada persona natural, cada persona jurídica es un paciente, lo llamo yo. Esto no es aplicar una cuestión uniforme, ¿no? Cada sujeto pasivo especial hay que analizarlo a detalle y hay que hacerle una estrategia fiscal para realizar este tipo de declaración como tal. Ahora vamos a analizar la residencia de las personas jurídicas. Importante, porque cuando se considera que es residente una persona jurídica, una empresa, cuando haya sido constituida de acuerdo a las leyes venezolanas, de acuerdo al Código de Comercio como tal. ¿Okay? Que tenga su domicilio fiscal y estatutario en Venezuela. Importante. Es decir, que el documento constitutivo de la empresa haya sido efectivamente, que es la partida de nacimiento de la empresa, tenga territorialidad en Venezuela. Así de sencillo. Ahora vamos a analizar la base imponible. ¿Sobre qué base se va a calcular el impuesto? ¿Ok? Y recordemos que la base imponible será el resultado de sumar todos los bienes y derechos, es decir, todos los activos. Ahí tenemos banco, tenemos cuentas por cobrar, tenemos inversiones, tenemos propiedad en planta y equipo, bienes muebles, bienes inmuebles, inversiones en acciones, inversiones en títulos valores, ¿eh? Y hay que restarle los pasivos, como dice la ley, que no es clara y certera, los pasivos que tiene la empresa o los pasivos que tiene la persona natural como tal, que recaigan sobre los bienes antes descritos, bienes y derechos, exentos y exonerados. Ese neto entre el activo y los pasivos, lo que vamos a llamar la base imponible llamada patrimonio neto. ¿Okay? Esa base imponible, mi querido amigo, es donde nosotros catalogamos que no es clara, no es certera, no hay una claridad en la ley para determinar el valor que vamos a utilizar para calcular en la hoja de cálculo, específicamente en los papeles de trabajo, la base imponible como tal. Porque para hacer este tipo de trabajo, recordemos los contadores públicos, tenemos el SEC 7, Servicio Especial prestado por el contador público. Este SEC 7, que al final le voy a dar un informe en el cual el contador público, de acuerdo cuando tenga una actuación profesional en el ámbito tributario, tiene que apegarse al SEC 7, de tal manera de proteger su actuación profesional. Y allí vamos a establecer en el SEC 7 cuáles van a ser nuestras responsabilidades, qué tipo de trabajo vamos a realizar, cuál va a ser el alcance de nuestro trabajo, ¿no? Y cuál van a ser el producto de nuestro trabajo. Esto es importante. Hay que dejarlo bien claro, porque recordemos que nosotros somos corresponsables, como dice el Código Orgánico Tributario, ¿no?, de lo que plasmemos en la declaración.
de grandes patrimonios. Nosotros somos los asesores de las empresas, los consultores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque viene un tema sumamente delicado en relación a la base imponible del impuesto en cuanto al valor a determinar en los bienes muebles e inmuebles, que dice bien claro que es de acuerdo a las normas actuales establecidas por la administración tributaria, que no son nada claras. ¿Ok? También de acuerdo al valor catastral municipal, que no está actualizado. ¿No? De acuerdo al valor de mercado. Aquí tenemos que, mis queridos amigos, documentar y soportar los papeles de trabajo de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Estos papeles de trabajo tienen que mostrar, documentar, sustentar de dónde nosotros tomamos los valores para hacer el cálculo. Porque al momento de una fiscalización hay que irse a los papeles de trabajo. Por ejemplo, yo en mis clientes yo hago una hoja de trabajo donde muestro valor histórico, valor ajustado por inflación, valor de mercado y valor según avalúo. Hay clientes que consideran necesario hacer un avalúo y yo se lo recomiendo como tal, porque esos cuatro valores hay que seleccionar el mayor valor. ¿Ok? Por eso es que yo digo aquí, ojo, la determinación de valores de mercado y precios actualizados como referencias del valor de los bienes y las reglas de mayor valor que sugieren una alta discrecionalidad del CENIAT al momento de la determinación de la base imponible. Y aquí es donde yo me voy a venir y voy a tener una discusión con los fiscales cuando me estén haciendo una fiscalización. ¿Por qué? Porque va a ser su criterio subjetivo con mi criterio profesional, técnico y documentado, en el cual, producto de un trabajo realizado de investigación y de documentación, donde yo soporté el valor histórico, que está soportado con los estados financieros auditados, el valor ajustado por inflación, que lo estoy soportando de acuerdo a los índices de inflación del Banco Central de Venezuela, que estoy soportando el valor de mercado, el cual soporto con la investigación que hago con los diferentes precios de mercado que existen, por ejemplo, en las inmobiliarias o en Internet, y el valor según un avalúo que me lo va a facilitar un perito evaluador, documentado y sustentado los cálculos para determinar el avalúo al 30/9 del 2020. Entonces ahí no va a haber caída, porque vamos a poder visualizar en esa hoja de trabajo que de los cuatro valores se seleccionó el mayor valor para hacer el cálculo y determinar el patrimonio neto, en el cual se le va a aplicar la alícuota para determinar la base y el impuesto a pagar. ¿Ok? Es importante destacar de que existen unas definiciones y conceptos en relación al valor de mercado. Según las normas internacionales de valoración, el valor de mercado es definido como la cantidad estimada por la cual una propiedad podría ser intercambiada, vendida en la fecha de valoración entre un comprador y un vendedor, en la transacción entre ambos. Eso se da mucho en bienes inmuebles locales, apartamentos, galpones. ¿Ok? Luego tenemos el valor corriente de mercado, que se ubica la definición en esta, donde yo sí, los precios corrientes cuando nos referimos a los precios actuales. Es un concepto muy frecuente empleado en el ámbito de la economía. Y el valor cotizado de mercado. Aquí yo utilizo mucho, por ejemplo aquí en Bolívar, siempre me comunico con corredores de inmuebles, me comunico con la Cámara Inmobiliaria y ellos me facilitan los precios de mercado en el cual se están cotizando los bienes inmuebles.
cuando estamos valorizando instalaciones, galpones, locales, oficinas. Esto es importante tenerlo presente porque lo vamos a utilizar como herramienta para la valorización de los bienes inmuebles, ¿ok? Y para la valorización también de bienes inmuebles. Ahora, luego que determinamos la base imponible, que es el resultado de la sumatoria de todos los activos, bienes y derechos, menos los pasivos, nos da el patrimonio neto, y la ley establece que para el primer año era 0,25 y gracias a Dios no está la voracidad fiscal en cuanto a este impuesto y se ha mantenido en 0,25% entre el año 2020 y 2019. Para que ustedes vean cómo ha sido la devaluación que ha habido de un año a otro, de un periodo a otro. Del 30 de septiembre de 2019 con el 30 de septiembre del 2020. Bueno, en estos momentos estamos a 21 de septiembre, solamente faltan 8 días, ¿ok? Del dólar debe llegar a máximo $400,000 por un bolívar. Y de ahí no va a pasar, dicen los economistas, ¿ok? Pero aquí tenemos una tabla o un comparativo que cuando nosotros estemos reunidos con nuestros clientes, el cliente nos va a preguntar, Raúl, pero ¿cuánto me equivale ese desembolso en dólares? Un monto mínimo para hacer un flujo de caja y presupuestarlo en mi disponibilidad bancaria, ya que tenemos 2 meses para hacer la declaración y el pago. Tenemos octubre y noviembre, 60 días después del 30 de septiembre. Y yo saco una cuenta aquí, 150 millones de unidades tributarias, por el valor de la unidad tributaria que está en bolívares 1.500, me da 225 millardos, eso lo multiplico por 0,25, me da 562 millones de bolívares, eso lo divido entre 374.000 promedio que está el dólar, y me da 1.503 dólares. Así de simple. Señores, este es un impuesto que tiene una voracidad fiscal tremenda. Es confiscatorio. No evalúa la capacidad económica del contribuyente. Porque un contribuyente que no ha tenido actividad económica en el 2020, va a tener que presupuestar mínimo. Si encalza dentro del patrimonio neto que ya establecimos, va a tener que desembolsar mínimo 1.503 dólares. El año pasado era esta situación, 150 millones de unidades tributarias, por bolívares 50 da 7.500 millones, por 0,25 eran 18.750.000, y en ese momento estaba el dólar en 23.000 bolívares y eran 786 dólares. ¿Ok? Entonces, miren la comparación en el sentido de que es el 100% de incremento de este impuesto perverso, y el cual nosotros tenemos que manifestarle al cliente cuáles son los escenarios en el cual está metido como contribuyente especial, producto de un impuesto que es inconstitucional y que acarrea un desembolso mínimo de 1.503 dólares. ¿Ok? Esto es importante, esto es un dato importante de destacarlo. ¿Ok, colegas? Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de las excepciones. Esta ley da pinceladas donde hay excepciones tales como la vivienda principal para las personas naturales. También establece efectos personales del hogar que pueden deducirse, las prestaciones sociales, pero por favor, esta es una falta de respeto para las personas naturales, sujetos pasivos especiales. Esto es inmaterial. También establece los bienes de propiedad comunal. Por favor.
Los activos invertidos en actividades primarias y agrícolas. Muy bien, excelente. Estamos hablando aquí de fondos que constituyen como actividad principal del contribuyente. Tengo un cliente que tiene inversiones en una finca, es una finca grande, y la cual tiene que hacer un avalúo a su finca. Bueno, pero este tipo de inversiones está exenta. ¿Ok? Temporalidad. Este impuesto se va a causar anualmente. Hay que determinar el valor del patrimonio neto que ya visualizamos. Cada 30 de septiembre hay que hacer un corte. Yo recomiendo aquí que hagamos fechas intermedias, un corte, y donde editamos unos estados financieros con fecha intermedia el 30 de septiembre. Por ende, yo les sugiero hacer una planificación y establecer un cierre parcial al 30 de septiembre, donde podamos auditar y documentar, porque estos estados financieros al 30 de septiembre nos van a servir como papeles de trabajo, los cuales van a documentar y sustentar nuestra declaración de grandes patrimonios. Importante esto, la base para nosotros realizar nuestro trabajo profesional apegado al Código de Ética de IFAP van a ser los estados financieros al 30 de septiembre. Va a ser la documentación soporte legal que demuestre la propiedad de los bienes inmuebles. Va a ser la documentación soporte que demuestre la propiedad de los bienes muebles, las facturas. Va a ser toda la documentación soporte en el ámbito legal, contable y financiero para poder soportar en un momento de una fiscalización. ¿Ok? Por ende, este impuesto donde el contribuyente especial tiene que hacer un corte al 39, va a tener 60 días para presentar la declaración y pagar. Es decir, octubre y noviembre, al 30 de noviembre. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el control fiscal que pretende establecer a través de esta ley inconstitucional. Esta ley obliga a los registradores mercantiles, a los jueces, a las notarías, a Sudeban y a las instituciones bancarias privadas y públicas, a las casas de bolsa. Obliga a emitirle y a facilitarle información a la administración tributaria. Por eso es que yo le digo a mis clientes que debemos de ser transparentes en la información que se les va a dar a la administración tributaria. Recuerden que hay una triangulación entre el RIF de la empresa, el RIF de los accionistas y de los socios y de la junta directiva, el registro mercantil, el SAREN, las notarías y Sudeban. Aquí hay una triangulación. Está Sudeban, está SAREN y está el CENIAT. Está la Administración Tributaria Nacional, está el SAREN y está Sudeban. Señores, entre cielo y tierra no hay nada oculto. ¿Ok? Por ende, tenemos que ser muy transparentes y documentar y sustentar todo lo que aparezca en los estados financieros. Por eso es que yo hago un llamado a que estos estados financieros que nos facilita el cliente tienen que ser previamente auditados. ¿Ok? Y esto es un trabajo especial que tenemos que hacer nosotros. Y recordemos que esta actuación profesional tiene que ser y estar apegada de acuerdo al SEC 7, un boletín técnico llamado Servicio Especial prestado por el Contador Público en el ámbito tributario. También se establece en esta ley, mis queridos amigos, el cobro ejecutivo, claro, previa realización de una fiscalización y el debido proceso. Pero esta ley establece que es posible un procedimiento de embargo inmediato de bienes, según lo establecido en el procedimiento del Código Orgánico Tributario. Así de simple. Y eso hay que decírselo al cliente, al contribuyente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las cantidades determinadas no hayan sido pagadas. Importante esto.
¿ok? Nosotros somos los asesores y establecemos los escenarios. Quien decide es el dueño de la empresa. Yo conozco muchos empresarios que este año están decididos a no pagar. Entonces, uno tiene que manifestarles cuáles son las sanciones y las consecuencias del hecho de no pagar este impuesto. Aunque todos estemos de acuerdo que es inconstitucional, es ilegal, es confiscatorio, no respeta la capacidad económica del contribuyente, pero a la fecha de hoy está vigente, lamentablemente. Es importante también manifestarle a nuestros clientes que esto es un impuesto que no va a poder deducir de impuestos sobre la renta. Es decir, hay doble tributación. Tan sencillo como esto. ¿No? Tan sencillo como esto. Es un impuesto, así como el impuesto a las transacciones financieras, este impuesto a los grandes patrimonios no es deducible de impuestos sobre la renta, y yo cada momento lo recuerdo. ¿Ok? Ayer conversaba yo con Jesús Sol en mi programa Tributos y Finanzas y hablábamos de este tema y estamos de acuerdo, así como estamos de acuerdo Héctor Ochena y estamos de acuerdo Leonardo Palacio y diferentes tributaristas, en el cual este impuesto a los grandes patrimonios en el mundo ha sido derogado. No existe, es perverso, es confiscatorio, es voraz. Y en Venezuela además no lo permite deducir del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien, en el ámbito jurídico y legal quiero hacer énfasis en determinados aspectos. Existe, y esto tenemos que tenerlo todos claros, una pretensión por parte del Ejecutivo Nacional o a través de esta ley que se emitió, disculpen, la pretensión de aplicar un control sobre los activos no declarados o subvaluados. Por eso es que yo hago énfasis en los papeles de trabajo que tienen que documentar y sustentar la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Nosotros tenemos que documentar en los papeles de trabajo el valor histórico. ¿Con qué? Con la factura o el documento de propiedad del bien. Pero también hay que documentar el valor ajustado por inflación. ¿Con qué? Con el cálculo del ajuste por inflación de la propiedad de planta y equipo o del ajuste por inflación de los estados financieros como tal. Ese es un trabajo que hay que hacer, donde nosotros los profesionales de la contaduría tenemos un trabajo especial. Visualicemos qué hay detrás de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. No es solamente hacer la declaración, colegas, sino hay que hacer los papeles de trabajo. Y para llegar a la declaración hay un trecho muy largo que recorrer a los fines de poder soportar y documentar ese monto que se estima que va a pagar el contribuyente o que puede suceder que no le dé a pagar. Pero si le da no a pagar, usted también tiene que demostrarlo. Del por qué ese contribuyente especial no pagó el impuesto como tal. Eso hay que demostrarlo. Y tengan la plena certeza, y aquí es donde voy, tengan la plena certeza que si una empresa es contribuyente especial y si no declara, tenga la plena certeza que va a ser fiscalizada de manera inmediata. Pero segundo, si declara y no paga, porque le dio el cálculo de acuerdo a los papeles de trabajo, se puede evidenciar que no le va a pagar, tenga la plena certeza de que también va a ser fiscalizado. Pero si hicimos los papeles de trabajo, declaramos y además pagamos un mínimo de $1.500, como ya vimos que nos da los cálculos, ese va a ser la tercera camada de contribuyentes especiales que van a ser fiscalizados. Entonces hay tres camadas que yo clasifico. Los que no declaran, que se declaran en rebeldía, y no, yo no voy a declarar. Bueno, eso hay que darlo por escrito, donde el representante legal de la empresa decidió no declarar y donde la responsabilidad directa es del representante legal. La segunda camada es donde entró el asesor o el consultor empresarial, hizo sus papeles de trabajo, los documentó y sustentó,
determinó el patrimonio neto, hizo el cálculo y le dio por debajo de la base de $1.500. Declaró, mas no pagó. Y luego hay una tercera camada donde, y lo repito, donde declara y paga. ¿Ok? También es importante destacar en el ámbito jurídico y legal que este impuesto no es deducible de impuestos sobre la renta, donde también hay que identificar y divulgarlo de que este impuesto viola principios constitucionales. No es claro en la determinación de la base imponible. No hay una certeza, no hay una claridad. Se viola el principio de legalidad, se viola el principio de capacidad económica, de justicia, es confiscatorio. Eso tenemos que tenerlo claro. También, además es discriminatorio, porque solamente deben de pagarlo los sujetos pasivos especiales. ¿Ok? Por último, existe una ilegítima atribución de facultades a la administración tributaria, mis queridos amigos, donde le da facultades de embargo cautelar a través del cobro ejecutivo. Esto es grave. ¿Ok? Por ende, altera las reglas sobre determinación de residencia y establecimiento permanente establecido en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Omite toda medida unilateral para evitar el doble de tributación internacional o nacional con un mecanismo de crédito de impuestos. Esos son tics en el cual yo hago énfasis, en el cual esta ley, por inconstitucional e ilegal, tiene estas lagunas como tal. Ahora a continuación vamos a ver rápidamente un modelo de informe apegado al boletín técnico llamado Servicio Especial prestado por el Contador Público en el ámbito tributario, el cual, luego de usted haber realizado su trabajo como tal, documentado en papeles de trabajo, soportado y documentado y sustentado, tenemos que emitir un informe el cual plasmemos cuáles fueron los procedimientos realizados, cuáles fueron los resultados. Fíjense bien, aquí identificamos el cliente, el objeto del informe, un párrafo donde indicamos que este trabajo fue realizado con normas para la preparación, revisión y de asesoría de declaraciones tributarias, de acuerdo SEC 7. Hacemos un párrafo del alcance de nuestro trabajo, donde también tenemos que solicitarle al cliente una carta de representación, y los que me están escuchando saben qué significa una carta de representación, ¿ok? Donde tenemos que blindarnos nosotros como profesionales e indicar de que se solicitaron toda la información legal, contable, financiera y tributaria para realizar esta actuación profesional. Y eso tenemos que dejarlo plasmado en el informe que vamos a emitir luego de nuestra actuación profesional. Importante. Hay diferentes párrafos aquí que no vamos a leer, que luego posteriormente podemos enviárselo por email, donde hay un párrafo que indica que no fuimos contratados para emitir una opinión sobre los estados financieros. Este es un trabajo especial a quien va dirigido el informe, y para finalizar tenemos que firmar el informe como tal, como contadores públicos colegiados o como abogados o como asesores, para respaldar nuestro informe o nuestra actuación profesional. ¿Ok? Bien, el procedimiento que yo recomiendo antes de aceptar un trabajo de esta envergadura, mis queridos amigos, debemos de conocer al cliente. Debemos identificar claramente los requerimientos del cliente. Ojo, nosotros como consultores empresariales y como asesores tenemos que prevalecer nuestra carrera. Tenemos que exigir y hacer valer nuestro criterio profesional y nuestra experiencia.
importante esto. Hoy me llamaban varios clientes, varios colegas me manifestaban, licenciado, pero ¿cómo hago una propuesta de servicio para realizar una declaración de impuestos a los grandes patrimonios? Tiene que primero hacer un levantamiento de información. Si no es un cliente recurrente, tiene que conocer al cliente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el volumen de bienes muebles e inmuebles? Si dispone de un control interno, si dispone de un estado financiero o va a disponer de un estado financiero el 30 de septiembre auditados. Si dispone de estados financieros ajustados por inflación. Todo esto tienes que hacerlo antes de hacer la declaración. Hay que desarrollar procedimientos pertinentes para poder hacer la declaración y los papeles de trabajo que documenten y sustenten esta declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Y importante, colega, para finalizar, tenemos que hacer un informe con notas explicativas revelatorias, apegadas al boletín técnico de servicio especial prestado por el contador público en el ámbito tributario. Porque estas notas revelatorias nos van a proteger a nosotros en caso de que la administración tributaria aperture un procedimiento administrativo y proceda a un embargo cautelar de los bienes de la empresa en el cual nosotros asesoramos. Recordemos que el Código Orgánico Tributario establece responsables y corresponsables. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente. Por ende, el informe y las notas revelatorias es un instrumento probatorio al momento de que existe una apertura de un procedimiento administrativo. Por último, y aquí quiero hacer énfasis en positivo, hacer recomendaciones para un sistema tributario. Ayer estaba en el programa Tributo y Finanza con el expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, es Jesús Sol Gil, el tocayo Gil. Jesús Sol Gil manifestaba que 5 directrices en relación a propuestas en positivo en el ámbito tributario. Y me gustó mucho que manifestaba, y yo lo acompaño, que los asesores tributarios tenemos que ver más allá. No tenemos que quedarnos de directiva de criticar, sino dar propuestas, ¿ok? Donde se respeten los principios constitucionales, en especial el principio de legalidad y de reserva legal, donde se tome, cuando se vaya a emitir alguna ley fiscal de políticas públicas fiscales, se respete el principio de capacidad económica y de progresividad del contribuyente. Importante. Donde se tenga claro la aplicación de los principios de certeza y determinación. Y por último, que exista una armonización de los tributos nacionales, municipales, de las contribuciones parafiscales y de los impuestos como tal. ¿Con qué finalidad? Para incentivar la producción de bienes y prestación de servicios. En Venezuela es el único país en el mundo donde se pretende imponer una reforma de las ordenanzas económicas en los diferentes municipios, donde en su mayoría están incrementando los aforos. Insólito universo. Y donde no hay incentivos fiscales para inversiones. Y donde tampoco hay seguridad jurídica. Muy agradecido por su atención y quiero terminar con estas palabras. Hay que tener fe, compañeros, estimados colegas, en Venezuela y en la actividad que realiza cada quien. Cada uno de nosotros tenemos un rol en la universidad, en los gremios profesionales, en el gremio de contadores públicos, en el gremio de administradores, en el gremio de abogados, en el gremio de economistas, en el gremio de ciencias fiscales. Y cada uno también tenemos un rol en los gremios empresariales, en las cámaras de comercio, en la academia, en su comunidad. Y todos unidos podemos salir adelante. Mucha fe, que vienen tiempos mejores. Muchas gracias. Pedro, hemos finalizado.
Excelente, 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 qué bueno, qué bueno. Excelente presentación. Felicidades, licenciado Raúl Gil, por su presentación. Es un tema muy atinado. El gremio necesita este tipo de presentaciones que son las que están al día con los deberes formales de las entidades. Vamos entonces a dar el inicio de algunos comentarios finales. Agradecido, licenciado Raúl Gil, por su presentación.